Gracias a ustedes, es un gusto estar aquí, todos los que están participando. Espero que esta charla de adhesión, que es el punto central, nos ayude a todos a entender un poquito más la importancia de la misma en la odontología del día a día. La adhesión definitivamente es uno de los temas más controversiales. Pocos temas creo que lo superan en esa controversia que genera por sí misma. Entonces, por sensible para tratar de entender y aplicar este concepto de integrarnos a las estructuras del diente de una manera lo más efectiva posible. Esa primera imagen pues, habla de los orígenes de muchos de nosotros, del cual con mucha honra estoy en el grupo de mexicanos que veneran a Nuestra Morena del Tepeyac, Nuestra Virgen de Guadalupe. Orgullosamente, como todos los que están conectados, nuestras raíces nos llenan de gratos recuerdos de nuestra universidad, en este caso, este es el área céntrica de nuestra ciudad, donde está la rectoría, y estamos aquí en este 16 de diciembre para llevar a buen puerto esta conferencia. Siempre en base al tema me gusta tener alguna frase, algo que la identifique, algo que nos permita tener un panorama de lo que voy a procurar presentar. Soy un fanático de la música de Roberto Carlos desde mis tiempos de secundaria, y en una de sus canciones este cantautor brasileño dice: todos pienso hasta dónde aquel camino nos pueda conducir. Tanta gente ¿qué quiero que pensemos? ¿Qué pienso? Hay mucha gente arrepentida de haber entrado de la adhesión y la estética con resinas. Muchos sistemas de resina y su sistema adhesivo adaptados en el consultorio dental sin haber sacado el adecuado a estos materiales. O muchos sistemas adaptados en los anaqueles de nuestros depósitos dentales porque el dentista se encuentra arrepentido. Pero a mí me gustaría que pensáramos en qué hemos fallado para no tener resultados exitosos en la adhesión. Y una de las fallas principales, estarán de acuerdo con un servidor, la más inmediata, que el paciente regrese a posoperatoria. La finalidad de esta charla va a tener entonces solo un fin: identificar la causa raíz. Yo, tú, nosotros, del por qué hemos fallado en la adhesión. Y hablar de adhesión va directamente de la mano con la estética. Y la estética, una definición de 1936, dice que es la ciencia de copiar o armonizar nuestro trabajo clínico, en este caso, con la naturaleza. Buscamos restauraciones naturales, restauraciones imperceptibles, pero bajo una obra negra que es la adhesión, que no la vemos con facilidad, que no la entendemos muchas de las veces, y que es integrarnos a los tejidos dentarios de una manera hermética, sellando esos tejidos que abrimos al hacer la preparación cavitaria, por lesión de caries o traumatismo.
Entonces, por necesidad lógica, tenemos que entrar al tema de la adhesión. La presentación no tiene animaciones como lo hacemos en los grupos de estudios, universidades, colegios, para no entorpecer el avance de la misma. Pero una pregunta muy interesante que nos debemos de hacer es, ¿qué hacemos los odontólogos? ¿Adhesión o cohesión? Y la respuesta después de que se reflexiona es, hacemos ambas cosas. Yéndonos a un clásico, a un libro, La ciencia de los materiales dentales de Phillips, solo para recordar el concepto más elemental del nos dice este autor, es una fuerza que causa que dos diferentes sustancias se unan cuando ellas son llevadas a íntimo contacto una con otra y que las permanecen juntos en ese íntimo contacto. A diferencia de la cohesión, que nos dice es la fuerza que causa que las sustancias que son parecidas o iguales se unan y entren en contacto. Entonces aquí hay una primera reflexión muy interesante. Tenemos una cavidad con dentina expuesta que es muy diferente a ese líquido, a ese sistema adhesivo que vamos a colocar en la cavidad. El adhesivo va a estar en contacto íntimo con la dentina y son dos sustancias o estratos diferentes y debemos de ser capaces de unirlos íntimamente y que ahí se mantengan por largo periodo. No deja de ser dentina, pero una vez que está fotocurado, polimerizado en nuestro sistema adhesivo, tiene esa matriz de cualquier resina y cuando empezamos a colocar las diferentes capas restaurativas, empieza la parte cohesiva, porque el adhesivo fotocurado empieza a recibir a un primo hermano que también está en la matriz de cualquier material creativo. Entonces los odontólogos hacemos adhesión buscando estructuras y al restaurar nos estamos uniendo sucesivamente. Esto nos lleva a recordar de una manera rápida algunas fechas históricas muy representativas en este tema de la adhesión y la estética con resina. Nos vamos a remontar al 1955, donde el Buonocore aporta la odontología el grabado ácido, pero en aquel entonces solo al esmalte. Prohibido, recuerdo, al entrar como estudiante a la Universidad de Guadalajara, prohibido el pecado mortal, colocar el ácido fosfórico en la dentina. Pasan los años y en el 1962, que me recuerda el Mundial de Fútbol en Chile, para que se me vayan grabando algunas fechas, Bowen establece el bis-GMA y el USMA, la matriz de cualquier sistema adhesivo, la matriz de cualquier resina restaurativa, conocida en todo el mundo como fórmula de Bowen. Y entonces empieza a hablar de las resinas compuestas. En el 66, Mundial de Inglaterra, Newman y Sharp nos hablan del primer adhesivo dental. Recordemos, es séptima generación, y por eso empieza a hablar de una octava generación en los sistemas adhesivos. En el 1975, Silverstone nos da los principios de relación para la restauración adhesiva estética. Y los principios de Black se empiezan a diluir. Nace la odontología
conservadora. Conserva la mayor cantidad de estructura dental natural. Es el principio de esa época y hoy en día está más vigente que nunca. Y donde se establecen los tres conceptos del grabado ácido, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Que recordemos a grandes modos, grosso modo, lo ideal sería el tipo 1, pero casi siempre en la práctica logramos una combinación de los tres tipos de grabado a esmalte. En el 1980, fecha que egreso de la Universidad de Guadalajara, Kusayama nos habla de la técnica de grabado ácido total. Pasaron largos 25 años para que alguien nos dijera grabar a la dentina, además del esmalte, es una necesidad clínica para integrarnos a las estructuras dentales de manera adecuada. Y en el 1982, Nakabayashi, reuniendo toda esta evolución científica clínica, establece el concepto de la capa híbrida, que es el cerebro de la adhesión. El odontólogo, el colega que identifique qué es la capa híbrida, cómo se forma, o por qué no fui capaz de formarla, está la causa raíz de todos los problemas adhesivos que encontremos en este 2011. Y aunque la odontología no es una receta de cocina, me gustaría recordar algunos pasos más importantes en esa secuencia del procedimiento clínico adhesivo restaurativo con recipientes. La profilaxis de una manera significativa, la toma de color, porque queremos restauraciones naturales, imperceptibles. Aislamiento total del campo operatorio, que es una necesidad no negociable, porque no hacerlo, ahí está el principio de la degradación de tu restauración. Número 4, la eliminación de la lesión cariosa, como lo dijo Silverstone, eliminar la lesión cariosa y no olvidamos de extensión por prevención, etcétera, etcétera. El grabado ácido, ahora grabado ácido total. Luego dos pasos o un paso intermedio, que es el número 6, que se aplica en dos tiempos, que vendría a ser la desinfección o asepsia de la cavidad y la humectación de la dentina. Nuestra técnica adhesiva es una técnica húmeda, no reseca, pero tampoco mojada. Viene la aplicación del sistema adhesivo. No es un pegamento simple, no es un cola loca. El sistema adhesivo debe ser denominado de esa manera desde mi punto de vista, y muchos colegas así lo aceptan, ya que los adhesivos de las casas comerciales serias que invierten en la integración de sus productos establecen que mínimo un sistema adhesivo tiene 30 componentes. Sistema adhesivo entonces, con la finalidad única y exclusiva, con su técnica y el buen fotocurado de ella, que es el punto 9 de la polimerización, el sellado hermético de la dentina. Reflexionemos que la adhesión estética con resinas está en la operatoria dental. Y operatoria significa abrir los tejidos. En este caso, por una necesidad restaurativa,
de devolver la salud bucal a los dientes de nuestros pacientes. Al tallar, al preparar una cavidad, abrimos los tejidos. Como lo vamos a ver más adelante, dejo expuesta la dentina. Mi objetivo como clínico serio que quiere éxito en la técnica adhesiva es con ese sistema adhesivo el sellado hermético de la herida, generar la cicatrización absoluta para que todo lo que se coloque en este caso como restauración no tenga posibilidad de llegar al tejido pulpar. Aquí radica el éxito o fracaso. Si sello herméticamente la dentina y se logra la papalicidad. Y por último, el número 10, la parte cohesiva, la restauración química. Ante este entorno, la pregunta que ustedes ven establece, ¿qué dificulta la adhesión? Siendo que los sistemas adhesivos tienen en promedio 20 años clínicamente completos para lograr una efectiva restauración adhesiva estética. En ocasiones se nos olvida recordar que el diente tiene dos tejidos, como son el esmalte y como son la dentina. Y como vemos en esos porcentajes promedio, el esmalte aproximadamente un 20% de la composición estructural y la dentina. Si fragmentamos en pasteles la composición estructural de esos dos estratos de nuestros dientes, encontramos en esta publicación del 1999 que el esmalte y la dentina tienen tres componentes comunes: sustancia orgánica, agua y sustancia mineral. Y como vemos en el pastel medio izquierdo, el esmalte es un verdadero cristal, 96% de sustancia mineralizada, sustancia inorgánica, un 4% de sustancia orgánica, y hoy en día se considera que el esmalte por sí mismo no tiene humedad, siempre está húmedo, pero intrínsecamente, bajo este estudio, no presenta agua. Y me gusta este equilibrio que encontramos porque otros autores siguen estableciendo que el esmalte tiene en promedio un 2 a un 3% de agua, pero me gusta este equilibrio que aparece en este estudio. Nuestra dentina, vemos que la sustancia inorgánica es un 50% y el 50% restante es donde lo personal, al entender la adhesión, o que he tratado de entenderla, el 50% me daba escalofrío. Dejo descubierta la dentina en un 30% que es la sustancia orgánica, la proyección citoplasmática, que mantiene la vitalidad a nuestros dientes, y un 20% de agua. Puntos. ¿A qué nos lleva eso? Reconocer que nuestro esmalte es un verdadero caparazón, una barrera natural que va a procurar que ningún agresor llegue a través de él al complejo dentino pulpar. Por eso es el 96% de matriz inorgánica y el 4% de matriz orgánica. Mientras que la dentina, como lo vemos en esta imagen,
su 50% de material inorgánico, más ese 50% restante que nos debe de preocupar como clínicos, al dejarlo descubierto al hacer la preparación, 20% de agua, 30% de matriz orgánica, que debo de cuidar, que debo de procurar no alterarlo para buscar el éxito clínico. ¿A cuál de estas estructuras es más difícil adherir? Buscar una efectiva adhesión bajo efectos a la dentina. Y la dentina nos ofrece 3 dificultades para hacer una verdadera integración. La presencia de esa humedad, la presencia de la fibra colágena. Sí, bueno, ¿estamos bien? Creo que no tiene problema. Acá sí, bueno, estamos bien. ¿Sí me escuchan? Acá, sí, vamos a empezar a escuchar. Perfecto, tuvimos un pequeño problema. Muy bien. Entonces, les mencionaba que la dentina de los dos tejidos entre esmalte y ella es la que nos ofrece más complicaciones para lograr la adhesión. Por la presencia del lodo dentinario, que son los residuos, esa limalla que queda en toda la cavidad, por la acción mecánica de la preparación con esa pieza de mano, su spray generador. Entonces las dentinas trituradas con algunos otros componentes. Luego recordemos la densidad tubular variable, dependiendo de la profundidad cavitaria, y ese fluido tubular. Si somos capaces de dominar estas tres dificultades, iremos en busca del éxito adhesivo. Y el lodo dentinario siempre lo a eliminarlo. Y me apoyo en los conceptos de grandes de la odontología y la investigación adhesiva, entre otros el profesor doctor Jorge Uribe Echeverría desde Córdoba, Argentina, donde él en uno de sus libros establece: es necesario eliminar la capa del barro dentinario para obtener las redes micro necesarias para obtener una buena adhesión. Y si vemos de microscopía, el verde de la imagen nos ofrece una red, una dentina, donde el lodo dentinario no está presente. ¿En dónde me puedo adherir mucho mejor? Para lógica, el lodo dentinario. Por lo tanto, un paso muy importante en la técnica adhesiva es el acondicionamiento de los tejidos del diente.
esmalte y dentina. Y recordemos que la primera técnica de grabado fue descrita, como lo vimos, en el 1955 por Miguel Bonocor. En esas fechas se le aplicaba el ácido fosfórico, su recomendación al 85% durante 60 segundos y se buscaba hacerlo en forma exclusiva en el esmalte. Un año después, 1956, este mismo autor estableció la necesidad de que el ácido fosfórico nunca tuviera una concentración superior al 50%. Y sabemos que hoy en día ningún ácido fosfórico rebasa el 40% de concentración. Y de todo lo que hemos leído, escuchado y practicado, les puedo recomendar, sugerir que hoy la técnica más aceptada nos indica grabar ambos dentina, empezando y después de la dentina y el piso paritario. Que su técnica segundos, pero no más de 30 segundos y mucho. Buscando que en el tejido dentinario ese ácido fosfórico ya está para condicionarlo adecuadamente, segundos, no más de 15 segundos. Mi aliado en busca. ¿Por qué decimos esto? Poniendo este ejemplo, en la dentina el ácido fosfórico, la concentración más utilizada en el promedio es al 37%. 10 a 15 segundos mínimo máximo. Y como ven en esa imagen, lo primero que el ácido fosfórico bien aplicado me va a ayudar a eliminar el barro dentinario. Excelente función. Como segundo efecto, me va a eliminar los tapones que están a los tubulillos y con ello se crea la liberación de las fibras colágenas. Y ahí es donde me da esta luz. Porque eliminar las fibras colágenas, recordemos que tenemos tubulillos por cuadrado en dentina, dependiendo de la profundidad, de 10.000 hasta y liberar la fibra colágena para mí área va de autopista, va a vidrio, saca su cabecita para sentir el fresco de la naturaleza y su pelo se... Eso para mí es el efecto del ácido fosfórico al limpiar la dentina, eliminando el lodo dentinario y quitando los tapones que están obliterando la cola. Como tercera función viene la desmineralización de la dentina, tanto intertubular como peritubular. Y hay diferentes resultados de profundidad en esta desmineralización. Lo que más domina en los diferentes libros y conferencias que se escuchan es que es de 3 a 5 micras esa profundidad, esa desmineralización. Algunos autores establecen hasta 50 micras. Pero la dentina queda proactiva para que el adhesivo entre, se integre en ella. Y la última función de nuestro ácido fosfórico es la desinfección de la cavidad. Solo hay una palabra para reconocer al ácido fosfórico: excelente. Es mi aliado clínico para buscar integrarme en las estructuras. Desinfecta esa cavidad hasta en un 80%.
Y en esta imagen podemos ver en toda la pantalla que la dentina ya no tiene el barro dentinario. Hay dentina intertubular y peritubular. Intertubular, peritubular. Vemos que la dentina está desmineralizada. Y en la parte media inferior izquierda podemos ver la proyección citoplasmática y podemos ver en este color que no es el más adecuado el agua que tiene nuestra dentina. Los 50% de sustancia inorgánica, 30% de sustancia orgánica y el 20% de humedad. Parece que perdemos la voz, Francisco. Sí. A ver, ya de nuevo. Perfecto. Y estamos viendo en esta otra imagen que la importancia de la protección a nuestro tejido pulpar va en relación directa a que seamos conservadores en esas cavidades, buscando no profundizar, porque en base a esa cavidad superficial, mediana o cercana a la pulpa, encontraremos mayor cantidad y calidad de dentina para integrarnos, para adherirnos, en base a que la luz de los conductillos van a estar mucho más cerrados, con más calidad de dentina intertubular como peritubular, mientras que en cavidades cercanas a pulpa los túbulos están más abiertos y la cantidad y calidad de dentina está comprometida. Cavidades profundas me darán mayor dificultad para integrarme a ellas. Y otra vez buscando el apoyo de la gente que investiga, que estudia sobre esto, el doctor Jorge Uribe Echeverría nos dice que los fenómenos de la adhesión, usemos el sistema adhesivo que usemos, será mucho más comprometida en cavidades cercanas a la pulpa. El ácido fosfórico no ha sido el único material que se ha procurado para el acondicionamiento de la dentina. Ya hace sus años que se buscó otras vías. Y de buenos años hubo estudios que nos hablaban al respecto. Entre ellos utilizar el hipoclorito de sodio. Sin embargo, aunque los estudios fueron así, no hubo mucha gente que se adecuara al diario y se dejaron algo en el olvido. Sin embargo, el día de hoy, grandes de la odontología, como el mismo doctor Jorge Uribe Echeverría, y aquí en Guadalajara, el profesor y amigo Roberto Espinosa, defienden y está bien establecido que puede utilizar el ácido fosfórico, pero asimismo hipoclorito de sodio, para dejar una desproteinización de nuestra dentina y un acondicionamiento como si fuera el esmalte. Esto va a estar creciendo al paso de los días. Es muy importante. La técnica adhesiva sigue en evolución. Y como podemos ver en esa imagen, así queda nuestra dentina con la acción del ácido fosfórico al 37% y hipoclorito al 10% durante un minuto. Se percibe la diferencia. Prácticamente como el esmalte,
para tener una mayor integración micro y macro, mecánicamente hablando. Entonces, hasta lo que hemos platicado y recordado, vemos que el acondicionamiento de los es muy importante. Limpieza del esmalte, el grabado ácido total. Y aquí vienen dos pasos intermedios de la fecha y la rehumectación, que muchos autores y profesores y clínicos no lo recomiendan del todo, pero considero que son dos pasos que podemos aplicar buscando mayor efectividad adhesiva. Recordemos que eliminó bacterias hasta en un 80%. Entonces ese 20% ligeramente más de bacterias que pueden estar en el tejido dentinario, lo ideal es eliminarla, limpiar, hacer mayor aceite. Y esto lo logramos con la clorexidina, al 2 o al 4%. La rehumectación dentinaria, porque la técnica adhesiva es una técnica húmeda, es ideal que se conserve ese 20% de humedad. Pero además los productos que nos brindan esa rehumectación traen lo que yo llamo el pre-primer. Ese producto químico que va a favorecer que el sistema adhesivo penetre en el tejido dentinario, porque es un grupo de monómeros altamente compatibles con la humedad dentinaria, hidrófilos. Y después vendría la aplicación del sistema de adhesivo. Entonces, estos pasos intermedios que sugiero es aplicar clorexidina. Ahí vemos un nombre comercial en la parte superior izquierda, en este caso de la casa Visco. Hay algo más en el mercado dental. Y luego en la parte superior derecha vemos un producto que dice AquaPrep, cuyo componente principal es el agua para esa rehumectación y el PREP de la preparación química dentinaria. Químicamente a la dentina con esa sustancia química que viene en todos los primers de los diferentes sistemas adhesivos. Por eso lo menciono como un pre-primer, un preparador químico a dentina. Son pasos que se hacen o se ejecutan por separado, se humecta por completo la cavidad con la clorexidina, se deja un minuto, se quitan los excedentes, no se lava, no se enjuaga, y después la aplicación del acondicionador químico dentinario de la misma manera que la clorexidina, solo quitando los excedentes. O lo podemos hacer en un solo paso con este producto que también se encuentra en el mercado mexicano, que es el Hemacilan Site, que trae ambos componentes, clorexidina y el preparador químico dentinario, más el agua en un solo producto. Tenemos esas dos alternativas. Y viene el sistema adhesivo o sistemas adhesivos. Y dos preguntas. ¿La técnica adhesiva es exigente? Sí. ¿En qué hemos fallado los dentistas? No le hemos dado la importancia que ella nos solicita. ¿Por qué hemos fallado? Por mala aplicación de ese sistema adhesivo. ¿Por qué? Porque la adhesión es una técnica de paso a paso. Es una técnica que la debo de disfrutar, de gozar, evitar llevar prisa, evitar trabajar con estrés de tiempo, porque un descuido, como vemos en la imagen, el fondo del fracaso, nadie lo detiene. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Irnos rápidamente a la clasificación por generación de los diferencias del 2000 y 2004, a los adhesivos por cronología de introducción en el tiempo, es desde la primera generación hasta la séptima generación.
se empieza a hablar de una octava generación. Y si he aplicado mal el sistema adhesivo, es porque no lo conocemos. Y un sistema adhesivo lo que me exige básicamente de conocimiento es cómo nos conocemos a nosotros mismos como seres humanos. Un servidor, Francisco Javier Jiménez Quiñones, odontólogo, sexo masculino. 2 nombres, 2 apellidos, papá y mamá, mi actividad profesional y mi sexo. Eso es lo que debería de saber del sistema adhesivo. Y el número 1 es el conocimiento efectivo. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier, José Miguel, etc. Si no domino esa información, ¿quién fabrica el adhesivo? Y eso, vamos mal. El no responder efectivamente estas 5 preguntas es el porcentaje de falla adhesiva que en tu consultorio puedes propiciar a utilizar ese sistema adhesivo de tu. El número 2 sería ¿qué genera? Y ese sería en tu persona tu primer apellido, el apellido de papá. Jiménez en mi caso. El número 3, ¿qué vehículo utiliza ese sistema adhesivo? Dijimos que es un sistema, un grupo de componentes químicos. Pero esas resinas, principales componentes, esa fórmula de Powell, Bisgeme Ayudma y el primer, se ven favorecidos con una cargador, con un para la intimidad de la cavidad para intentar integrarse a la dentina. Y recordemos que cualquier adhesivo puede traer en su fórmula química como vehículo acetona, agua o etanol, o una combinación de más de alguno. Y el segundo apellido de mamá sería ¿qué porcentaje de vehículo trae mi sistema adhesivo? Eso es muy importante. Y la última, si sé las 4 primeras preguntas, es cómo utilizar mi sistema adhesivo, tu sistema adhesivo. En base a esos componentes de ese vehículo, solo hay 2 técnicas técnicamente reconocidas para el uso de cualquier adhesivo. Técnica activa y técnica pasiva. La técnica activa son para adhesivos que vienen en base agua o etanol o ambos. Y significa que hay que activar el adhesivo una vez impregnada en toda la cavidad durante 20 segundos dinámicamente. Y la técnica pasiva es exclusivamente para adhesivos en base a acetona. Aplicarlo en la cavidad, el sistema adhesivo, no hago nada durante 30 segundos. Nada durante 30 segundos. Y el que el adhesivo tenga un porcentaje X de ese 20 adhesivos que traen hasta 50% más de ese frasquito, de esa botellita del vehículo, me exige que ningún adhesivo es monocapa de una sola gota. Para buscar el éxito adhesivo clínico, la técnica tiene otro nombre: aplicación generosa. Gastar mi adhesivo mucho más de lo que lo he hecho hasta el día de hoy, sí. Adhesivos en base a etanol o acetona, mínimo son capas para buscar el sellado de calidad de la dentina. Los adhesivos en esa evolución, las primeras 3 generaciones, lo podemos comparar con un semáforo que estaba incompleto, que falta la luz amarilla, y era cuando solo se nos permitía grabar el esmalte. ¿Dónde se acondicionaba que es el semáforo en rojo? A través del ácido fosfórico, como ya lo hemos visto. La luz ámbar no estaba presente, nos íbamos a adherirnos directamente con el sistema adhesivo, que son monómeros hidrofóbicos o hidrófugos,
como son el bisgenia y el UTMA, la fórmula de Powell. Solo había adhesión al esmalte, al 20% de la composición estructural de nuestros dientes, al 80% que la dentina no existe funcionamiento adhesivo. Cuando aparecen los adhesivos de cuarta generación en adelante, vemos que el semáforo se completó, seguimos acondicionando, pero ahora técnica de grabado ácido total. Ahora sí hay una impregnación a la dentina porque ya se le acondicionó con el mismo ácido. ¿Y con qué se le acondiciona? Con el primer, que es principalmente a base de EMA, hidroxietilmetacrilato. Considero al EMA el padre de la adhesión, porque sin el grupo de resinas que este señor capitanea, no nos integrábamos a la dentina. Y luego viene la adhesión propiamente dicho, pero ahora sí es más dentina, con el bonding, con el pegamento adhesivo en sí. La fórmula de Powell. Por lo tanto, los adhesivos de cuarta generación, ahí se ven algunos ejemplos. Por eso digo que los sistemas adhesivos tienen mínimo 20 años completos clínicamente para el éxito clínico, empezando por este señor que es el fondo de la casa, primer adhesivo de cuarta generación. Vemos el de la casa Kerr, vemos el de la casa Coltene, la Dentsply, la Rivaden, pero vemos que son frascos donde un frasco o dos frascos dicen primer y luego está el sistema adhesivo. El sistema adhesivo siempre con el 2, primer 1, adhesivo o bonding 2. Los adhesivos más exitosos. Pero buscando la simplicidad o simplificación de la técnica, el odontólogo clínico le pedía a las casas comerciales son muchos pasos, son muchos frascos. Y aparecen los adhesivos de quinta generación, una sola botellita, donde en un solo contenedor, como lo vemos en la casa de Dentsply, dice prime and bond. Es decir, el grupo de resinas hidrofílicas y el grupo de resinas hidrofóbicas están en el mismo recipiente. ¿Sí? Y es donde aparece la sensibilidad postoperatoria. Sexta generación, donde además de que el primer y el bonding vienen en un solo contenedor, viene el ácido integrado. Todo en un entonces, grabar, impregnar y adherirnos. Será no se puede. De los de sexta generación podemos decir que la sexta generación establecía dos frascos por separado, donde se quiso copiar la función clínica de los de cuarta, dieron mejores resultados, porque en el primer viene el ácido, pero se colocan por separado, luego viene el sistema bonding para buscar ese sellado. Y aquí vemos otro ejemplo de la 3M. Primer por separado, no mezclado. Primero la colocación del sistema primer, cremallera en amarillo, preparación química dentinaria, luego la parte gris, que sería el bonding, y aquí podemos sacar una gran lección o recordación. Se está frotando 20 segundos, pero el primer nunca es fotocurable. El sistema adhesivo bonding es el que se fotocura, 30 segundos. Aquí vemos una técnica activa, frotando, porque aquí la casa comercial me está diciendo de antemano que es a base de agua o etanol. Séptima generación, que están haciendo su lucha por posicionarse, un solo reservorio, ácido primer y bonding, de 3 casas comerciales diferentes. Y entonces, ¿cuál será el mejor? ¿El que tenga acetona, el que tenga etanol o el que tenga agua? Debes de saber que tiene tu sistema adhesivo. Es básica. El éxito se puede lograr con cualquiera de ellos. Si lo conoces,
Si identificas cómo se debe de aplicar, lo aplicas con generosidad, quitando todos los excedentes y de forma efectiva. Y este estudio de Sousa, Carvalho y Mondel en odontología estética publicado en el año 2000 me dice que los adhesivos a base de acetona son los que me dan más dificultad y posibilidad de sensibilidad postoperatoria, que tengo que reaplicar varias capas y que es técnica pasiva. Y son varias capas porque el solvente se va rápido de la cavidad antes de la buena difusión de los monómeros hidrófilos en este caso. Es decir, el primer no ha sellado la dentina y el bonding no lo va a lograr. Mientras que los adhesivos a base de etanol o simplemente de agua o una combinación de etanol más agua o acetona más agua o exclusivamente ese producto acuoso, es el complemento del estudio nos dice es una técnica activa y son los que pueden reportar menos sensibilidad. Interesante. Entonces el agua se convierte en un material necesario, en un componente necesario en los sistemas adhesivos. En estos estudios vemos un sellado adecuado con una sola capa, con un producto que trae agua, mientras que un producto con acetona deja la dentina virgencita, no está cubierta, no está por el sistema adhesivo. Acetona y en un estudio del profesor João Carlos Gómez en la Universidad de Ponta Grossa en Brasil, vemos un sellado hermético, mientras que con Exide de la Vivadén, que es un extraordinario adhesivo de quinta generación, no se logró porque se aplicó una sola capa y Exide usa base de etanol, necesitaba 3 capas para lograr el sellado hermético. Otro estudio en la Universidad de Guadalajara por el alumno Vázquez hace 9 años también, y un estudio dirigido por el doctor Roberto Espinosa, se establecen estas brechas de falta de sellado, no se formó la capa híbrida. Entonces todos los adhesivos, acetona o etanol, son multicapas. Y por eso los niños, cuando no tenemos la capacidad de sacarlos a pasear por falta de dinero, porque tenemos sensibilidad por nuestros pacientes, llevan a su mejor amigo antes de dormir y le piden al visito que nos diga, entonces, ¿cuál será el mejor adhesivo? Papá no me puede llevar de vacaciones porque sus pacientes se quejan y no está ingresando lo suficiente para vacaciones. Para que no haya sensibilidad postoperatoria, entonces recomendamos que el sistema adhesivo en dentina sea capaz de penetrar en cualquier retención micromecánica que haya sido dejado por la acción del ácido fosfórico, tanto en esmalte como en dentina. Que mi técnica adhesiva de multicapas activo-pasiva logre el sellado hermético en esmalte y dentina. Mi lámpara de fotocurado es importantísima. Una efectiva polimerización logrará formar la capa híbrida. Si no sello o no polimerizo adecuadamente, la capa híbrida no será formada. De esta manera, si lo hago efectivamente y formé la capa híbrida, el material será capaz de unirse, el material restaurador, a esa cavidad que está proactiva a recibirlo. Y con entonces la sensibilidad postoperatoria no la queremos después de trabajar en los pacientes. Pero erróneamente en tiempos pasados se nos decía que era exclusiva de la filtración y la presencia de bacterias. Aquí hay algunos estudios. Carlos Sousa, él dice, cuidadoso manejo de la dentina para evitar la sensibilidad postoperatoria, entre otros detalles. Otro estudio de Weiner, publicación del 96, un mal diagnóstico, contracción a la
impermeabilización, calentamiento de las cavidades del diente de la dentina y que ese calentamiento lo transmita la pulpa. Preparaciones profundas, porque es más difícil, tengo menos dentina en cantidad y calidad. El grabado profundo en tiempo, pasarme de ese equilibrio sugerido de 30 segundos. Mal manejo del sistema adhesivo y no checarlo. Pero si quiero ser mejor, llévense esta información. Este estudio de TAMS y colaboradores del año 2000, en noviembre de ese año, la preparación cavitaria. ¿Por qué puede reaccionar con sensibilidad postoperatoria, incluso necrosis, por las malas preparaciones, por la presencia de bacterias y por los materiales restaurativos? 3 factores que si los domino me van a llevar al éxito clínico, sí, entre todo el grueso que hemos recordado el día de hoy. Preparaciones cavitarias. Recordemos, ¿sabía usted que la temperatura del ser humano, 36.5, 37, si se incrementa a 42, sentimos que nos morimos? ¿Cómo se sentirá la pulpa cuando le incrementas 5 grados esa temperatura? La pulpa no se puede recuperar. Nosotros como seres humanos totales, sí, pero este tejido pulpar con 5 grados al tallar, al preparar nuestras cavidades, le decimos muerte. Muy bien. Y un estudio del doctor Coco Uribe nos va a llevar de la mano en el tercer factor, porque sabemos que las bacterias las controlamos con el mismo ácido y con la clorexidina. Él analizó varios materiales que podemos llevar a la cavidad y cuál es el más citotóxico, hidróxido de calcio. Vemos la imagen que colocó en la mucosa de una de sus asistentes, completamente sana, colocación del material químicamente preparado y el resultado, ninguna agresión. Le correspondió el uso al ácido fosfórico, en este caso al 32%, no está todo el estudio por lo grande que está, pero aquí vamos a ver la importancia de los diferentes materiales sobre la posibilidad que llegue una dentina, mucosa sana, colocación del ácido fosfórico, que se pone negro, siento que el ácido es azul cuando sale de la jeringa. ¿Y qué pasó con esa mucosa? Nada. El ácido es mi aliado, usándome el tiempo y concentración adecuada. Y llega a los sistemas adhesivos por último, y se utilizan 2 de quinta generación como cinta de la Vivaden y el Silbon de la 3M. Ambos a base de etanol, como coincidencia. Vemos la mucosa sana, la colocación del sistema adhesivo de la Vivaden, la colocación del sistema adhesivo de la 3M, y luego encontramos que a los 15 minutos se percibe la reacción agresiva, pasan las horas, pasan los días, ven, y a los 12 días el sistema adhesivo es mi aliado clínico número 1 para lograr adhesión, pero es mi enemigo clínico número 1 si no domino, si no entiendo y no aplico correctamente ese sistema adhesivo. A los 12 días la úlcera se mantenía activa. ¿Por qué? Porque cualquier adhesivo de estos componentes que dijimos que son muchos, pero hay 3 principales: el vehículo, acetona o etanol como solvente, y el agua, que no es un solvente,
y dos grupos de resinas, esos monómeros hidrófobos y esos monómeros hidrófilos o hidrofílicos. Los monómeros hidrófobos con alto peso molecular no pueden penetrar en la dentina y dañarla. Es el bisfenilutma. Los monómeros hidrófilos, que es el primer en sí, donde está el lema principalmente, ese señor sí lo logra. Porque el primer, que es el que me ayuda a integrarnos a las estructuras, no es polimerizable. Una vez que penetren los tubulillos, porque por su peso molecular cabe en ellos, no es fagocitable. Si no fotocuro adecuadamente mi sistema adhesivo y con ese fotocurado le doy un estate quieto a ese grupo de resinas compatibles con la humedad dentinaria, ese EMA se va a ir directito a pulpa y va a tardar días o semanas en llegar y va a empezar. No es lo que quiero pulpar. Hay otra clasificación de los adhesivos, adhesivos de grabado total, adhesivos de autograbado, y la más novedosa, fundando a esa denominación de los adhesivos, es considerando el número de frascos y el número de pasos que tiene el fabricante. 5 tipos de adhesivos. Aquellos de grabado ácido total con 2 o más frascos, que son de 3 pasos. Caen los adhesivos de cuarta generación en esta denominación. El tipo 2, los adhesivos de quinta generación, donde dice grabado ácido total, 2 pasos, un solo componente. El tipo 3, empiezan los autoacondicionantes de un solo componente o 2 frascos que se mezclan y por eso son de un solo paso. Sexta generación que apareció como tal. El tipo 4, esa modificación que yo le llamo sexta modificada, que no es oficial, donde son autoacondicionantes de 2 frascos que se colocan por separado. Primero el primer con su sistema ácido y después viene el bonding o adhesivo en sí. Y el tipo 5, los autoacondicionantes de un solo frasco, de un solo paso. Séptima generación. Y si me llevo esta imagen, todo lo que hemos hablado en estos 50 minutos es la capa híbrida. Podemos ver que la dentina ha sido grabada por la acción, acondicionada por la acción del ácido fosfórico. Todo esto es mi dentina, los tubulillos están abiertos, permeables. Llega la primera parte del sistema adhesivo, pensemos que es una cuarta generación, el primer, cuyo componente principal es el EMA, y logra penetrar. Y lo que hace el primer en sí es quitar la superficial dentinaria, no deshidrata. La humedad la lleva al interior de la dentina junto con el primer. El bonding, que son resinas hidrofóbicas, hidrófugas, al no encontrar humedad dicen yo también voy a esta fiesta y se integran a la dentina. Y cuando mi unidad de polimerización es efectiva y el tiempo también es efectivo, es decir, cantidad y calidad de luz, logran estabilizar este sistema adhesivo, viene la primera parte de la resina, la primera capita o las subsecuentes, la restauración, la parte cohesiva. Esto es la capa híbrida. Dentina infiltrada por el sistema adhesivo más la restauración. Inakabayashi en el 82, esta es la definición original. Es una capa ácido resistente de dentina reforzada con resina. Tenemos que buscarla, tenemos que lograrla si quiero el éxito clínico adhesivo y evitar la sensibilidad postoperatoria, la filtración y todas las cosas. Entonces, para concluir, recordemos todos, en el diente hay diferencia estructural entre estos dos componentes básicos, esmalte y dentina. El diente es una estructura altamente inorgánica
y el bisgenia y el UDMA, fórmula de Bowen, es una sustancia orgánica, por eso hacemos adhesión. El bisgenia y el UDMA es hidrófugo, mientras que la dentina, por ese 20% de humedad, es hidrófila. Por eso necesitamos del grupo Primer, del EMA, y conocer efectivamente mi sistema de ciclo. Por lo tanto, conclusiones. No escatimemos en utilizar adhesivos de cuarta generación. Su única dificultad o debilidad es el costo, pero el costo-beneficio es altísimo. De no conseguir un adhesivo de cuarta generación, debes hacerte un especialista en el adhesivo de quinta generación, de un solo componente, un solo frasco, primer bonding en ese contenedor. De mantenerte en quinta generación de adhesivos, los estudios demuestran que además de conocerlo a fondo, utilicemos aquel que contenga agua antes que cualquier otro vehículo. Interesante voltear a los adhesivos de séptima generación y empezar a escuchar de octava generación. ¿Qué nos depara el camino de la adhesión? En ese túnel oscuro que parece hay una gran luz, que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo apliquemos. Más si somos realistas en esa evolución, que se puede tardar, pero que es inminente su llegada, vamos a encontrar sistemas adhesivos. Lo ideal será llegar a esa generación de cero frascos, de cero compuestos. Sería el ideal. ¿Qué queremos decir con esto? El sistema adhesivo que como material restaurador no requiere de adhesivo y que por sí solo el material de integrarse a las estructuras. Hay mucho por hacer en adhesión, hay muchísimo por hacer. Si retomamos sus orígenes, el ADC, lo que venga, lo vamos a adaptar con más practicidad y efectividad a nuestra práctica, o con derecho de piso diremos, esto no me va a servir. Quiero terminar diciéndoles, y ahorita vamos a las preguntas. Uno de mis mentores de la odontología, ya retirado de ella, dijo: saber es poder, el poder del conocimiento, por lo tanto poder en la odontología adhesiva estética será saber adherirnos a las estructuras para poder restaurarlas sin sensibilidad postoperatoria, restauraciones que perduren en la boca de nuestros pacientes. Esta imagen lo dice todo, la parte teórica es muy importante, pero algo que les haya recordado información, que no lo dejemos como un tapiz en nuestro cerebro clínico, que se va a llenar de polvo, se va a olvidar, llevémoslo a la práctica. El conocimiento es la llave del éxito clínico, pero clínico es meter las manos a nuestros pacientes, con la posibilidad de fallar. Pero hagámonos uno solo, teoría y práctica en busca de ese éxito clínico. Estos son mis datos. Antes de entrar de lleno, agradecerles su presencia, su invitación. Gracias a todos, amigos dentistas. Muchas gracias. Ahí está mi número de celular, siempre activo las 24 horas del día. Y mi correo electrónico, poltene-francisco@coadental.com. Esta charla se termina por cuestión de tiempo, siguen las preguntas, insisto, pero cualquiera de ustedes que mantenga este contacto, que me dé alta en su correo, pásenme todas sus dudas, sus comentarios, y será un gusto tratar de ayudarles en algo. Mantenernos en sintonía, porque lo mejor está por llegar.